¿Qué tal? Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la agenda de otoño del programa Laboralia de la Universidad de La Coruña, del Consejo Social de la Universidad de La Coruña, donde hoy vamos a aprender un montón de cosas con toda una especialista en el tema que vamos a tratar, que es cómo crear contenido y usar las redes sociales en nuestro beneficio, para impulsar tu carrera profesional, para hacer marca, para generar más visibilidad en torno a tu profesión, a tu trabajo, a tu persona, cómo crecer profesionalmente creando contenido. Todo el mundo habla del contenido es la clave, pues hoy vamos a aprender a crearlo con alguien que sabe mucho de ello y además también aprender a pues cómo usar las redes sociales y los medios digitales para transmitir de manera eficaz nuestros mensajes y nuestros conocimientos. Bienvenidos a este taller formativo online, que va a ser muy interactivo, que vais a poder preguntar lo que queráis. Vamos a estructurarlo de manera que sea muy práctico, que aprendamos un montón de habilidades, que salgamos de aquí con mucho conocimiento, que todos lo aprovechemos bien y si hay algo que no le hayamos preguntado a nuestra invitada, pues en el chat podéis plantear vuestra pregunta y trataremos de canalizarlas todas las que nos dé tiempo, ¿vale? Así que voy a presentaros ya a nuestra invitada, que es nada más y nada menos que Sandra Ortonoves, la hiperactina, que es comunicadora y youtuber científica, es graduada en Ciencias Biomédicas por la Universidad de Barcelona y máster en Comunicación Científica, Médica y Ambiental por la Pompeu Fabra. En 2018 creó La Hiperactina, un proyecto que tiene más de 1 millón de seguidores en redes y ella sabe lo que es que un contenido se haga viral, porque tiene muchos vídeos con millones y millones de visualizaciones. Así que vamos a darle la bienvenida ya a Sandra Ortonoves. ¿Qué tal? Bienvenida, buenas ¿Qué tal, tardes. Loreto? Buenas tardes y muchas gracias por invitarme y también al Consejo de la Universidad por invitarme. Pues deseando escucharte y sacarte mucho partido, que es de lo que se trata, porque esto es un taller formativo, ¿vale? Entonces, vamos a hacerte muchas preguntas, pero antes de nada, queríamos que te presentases un poco, que nos dijeras cómo llega una persona que es biomédica a convertirse en divulgadora científica y youtuber. Entonces, no sé, yo empezaría por ahí. Vale, venga, pues me he preparado casualmente una presentación de 5 minutitos que voy a, voy a pincharos por aquí, ¿vale? ¿Me confirmas Genial. ahora, tú, Loreto, que se vea todo bien? Vale, a ver. Y, o sea, pincho por aquí, así os cuento un poquillo. Eso, quién Aquí va. eres y cómo has llegado ¿Lo hasta aquí. veis? ¿Lo veis bien? Ahí está, sí, 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 Vale, y sí, me veis a mí, perfecto. ¿no? Vale, perfecto. Sí, Pues eso, también. yo soy Sandra, se me conoce en las redes como la hiperactina y como ya ha comentado Loreto, pues mi formación es esta, ¿no? Yo estudié biomedicina, ciencias biomédicas en Barcelona y luego me especialicé con un máster en comunicación científica también allí en Barcelona. Y esta formación y otras cosas de la vida que veremos ahora más adelante me llevaron a dedicarme a lo que me dedico a día de hoy, que es la divulgación científica en redes sociales. Lo hago en varias redes sociales, como os contaré, pero sobre todo, principalmente, el tronco de mi proyecto es YouTube, en el que subo pues varios vídeos relacionados con biomedicina, el cuerpo humano, la salud, como por qué tenemos resaca, si son malas o no las bebidas energéticas, por qué no existe la vacuna contra el VIH-Sida o si es mejor vapear o fumar. Y, en resumen, los temas de los que trato son de biomedicina. Y yo estoy muy acostumbrada a tener que definir lo que es la biomedicina porque entiendo que es una disciplina que no es tan conocida como otras. Así que os voy a contar un poco en qué consiste esta carrera. La biomedicina es principalmente el estudio del cuerpo humano, pero a diferencia de otras disciplinas como la medicina, la biomedicina estudia el cuerpo humano a escala muy, muy pequeña, ¿vale? A escala de moléculas, o sea, a escala de genes, a escala de células y de proteínas. Y lo hace tanto cuando el cuerpo humano está en condiciones normales de salud, o sea, por ejemplo, en biomedicina estudiamos cómo se dividen nuestras células, de qué está hecha la sangre o cómo se sintetizan las proteínas de nuestro cuerpo. Pero la biomedicina también estudia el cuerpo humano en estado de enfermedad, o sea, cuando nos ponemos malos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando uno de nuestros genes muta, ¿no? ¿A qué enfermedades da lugar eso? ¿Cómo actúan los fármacos en nuestro cuerpo? ¿Qué pasa cuando meto un ibuprofeno? ¿Cómo consigue pasarme el dolor de cabeza? O, por ejemplo, ¿cómo podemos investigar las enfermedades para intentar desarrollar tratamientos o incluso curarlas en el mejor de los casos? Y claro, cuando cuento un poco esta trayectoria, la gente me suele preguntar, vale, biomedicina está guay, enhorabuena, pero ¿cómo terminaste en divulgación científica? Porque es como una disciplina bastante distinta, ¿no? Y la respuesta se basa principalmente en dos motivos. El primero
se remonta a mis años mozos, cuando tenga 80 años no sé qué frase diré, si ya estoy quemando esta, pero cuando estudiaba la carrera hice mis prácticas en un laboratorio y digamos que la carrera de biomedicina está muy, muy enfocada al trabajo en un laboratorio, o sea, a dedicarte a la investigación científica como salida profesional. Y aunque es un trabajo muy importante para la sociedad, es un trabajo precioso si te gusta, yo sentía que eso no era mi vocación. De hecho, yo en la carrera me sentía un poco así, o sea, era una persona rodeada de gente que tenía clarísimo que su vocación en la vida era investigar, era hacer ciencia en laboratorio, y yo no me terminaba de identificar con eso, ¿no? Y además el segundo motivo por el que terminé en divulgación se remonta incluso más atrás, se remonta en mis años más mozos cuando estudiaba el bachillerato. Y es que durante el bachillerato yo comencé a tener la asignatura de biología, porque elegí el bachillerato de ciencias de la salud, lo cual no es sorpresa de nadie, pero digamos que la asignatura de biología ya se comenzó a complicar un poquillo más. Y fue en bachillerato cuando comencé a utilizar muchísimo YouTube como herramienta para estudiar. Es decir, cada vez que yo en biología tenía que estudiarme que si la fotosíntesis de las plantas, que si el ciclo de Krebs, que si la glucólisis, que si cualquier cosa, yo iba a YouTube y buscaba una animación tipo estas animaciones para ver un poco cómo funcionaba eso, porque en aquel momento sentía que si veía la ciencia la entendía mejor que no si la leía mis libros, ¿no? Y esa idea es algo que me ha perseguido siempre y ya en aquel momento pensé, jolín, qué guay sería en un futuro, como proyecto de futuro, hacer todo el contenido que estoy estudiando en bachillerato, pues crearlo en vídeo, para que así los estudiantes del futuro tengan todo ese contenido pues que puedan ver a través de un vídeo y entenderlo mejor. Y además por aquel entonces tampoco YouTube estaba tan lleno de contenido, o sea, estaba bastante vacío. De hecho, a día de hoy reivindico que todavía sigue vacío de contenido científico riguroso y cuando ya buscaba alguna cosa más técnica no existían resultados, ¿no? Entonces, esas ganas de llenar YouTube de contenido más adelante, pues fue lo que me dio un poco a lo que ocurrió, que es que subí el primer vídeo hace unos 4 añitos, que era un vídeo sobre qué es el gluten y por qué la moda gluten free no tiene sentido. El tema no es casualidad, de hecho hacía más o menos un mes que me habían diagnosticado la enfermedad celíaca y que me habían dicho que yo no podía comer gluten. ¿Qué es lo que ocurrió? Que yo le conté esto a mis familiares, a mis amigos, etcétera, y me di cuenta de que había muchísima desinformación sobre el tema. Es decir, nadie sabía lo que era gluten, lo confundían con el vegetarianismo, había como muchísimo lío sobre el tema. Y eso me llevó a querer hacer un vídeo que explicase bien este tema para poder pasárselo a mis amigos, a mi familia y ya de paso pues iniciar este proyecto de divulgación en YouTube. Y fue un buen tema por eso, porque era necesario, por la desinformación que había, era un tema que ya conocía y eso para un primer vídeo siempre está bien porque así esa barrera de entrada es menor, como que te apetece hacerlo. Y contenía una historia personal, que eso en YouTube funciona muy bien. O sea, si tú quieres hacer un vídeo y además tienes algo que contar, algo que te ha pasado, siempre le da un plus, ¿no? Como que aporta algo. Y nada, entonces empecé a subir más vídeos relacionados con temas parecidos y así fue pues como acabé un poco dedicándome a lo que me dedico a día de hoy con el proyecto La Hiperactina, que comenzó como un proyecto en YouTube, pero ya sabemos cómo son las redes sociales, hoy existe una, mañana existe otra y cada vez se reproducen más. Entonces, lo que comenzó siendo un proyecto en YouTube, ahora es un proyecto que también está en Instagram, donde subo reels y vídeos cortitos sobre varios temas, en Twitter, donde también se suben vídeos cortitos, se pueden hacer hilos súper chulos, en Twitch, donde se hacen directos de 1 a 2 horas hablando sobre noticias científicas y otros temas, y en TikTok, donde también se suben vídeos cortitos de 1 minuto. Así que ahora mismo la Hiperactina está en todas estas redes divulgando pues, ciencia y biomedicina, y esa es un poco la introducción que tenía que haceros así breve. No sé, Sí, Loreto, si me más quieres que preguntar alguna hiperactina, cosa. hiperactiva, porque haces un montón de Sí, cosas y claro, como hay que estar en tantos formatos, no das total. abasto. De ahí viene la hiperactina, el nombre un poco también de hiperactiva. Sí, sí. Claro, claro, claro. Eso Bueno, pues es. si te parece, vamos a entrar en materia con el primer bloque que planteamos en este taller de hoy, que se llama Profesiones del futuro. Vamos allá. Y es que, claro, tú en este caso, digamos que ibas para, pues no sé, técnica de laboratorio o un trabajo relacionado con el mundo de la biomedicina, pero acabaste con una profesión que en realidad ni siquiera existía cuando estabas estudiando la carrera. O sea, algo tan nuevo que, no sé, me imagino que esa transformación, ese salto, ese cambio, se puede aplicar a otros sectores, ¿no? Sandra, ¿tú cómo lo ves? Sí, absolutamente. De hecho, por mucho que tu carrera esté muy enfocada hacia una salida profesional,
no significa que tengas que terminar haciéndola, ¿no? O sea, a veces emprender significa un poco, bueno, nadar contracorriente o intentar buscar cuál es tu camino, que no tiene por qué ser compartido con el resto. Entonces, para mí es aplicable a cualquier profesión. Es decir, que si tú tienes un objetivo, un proyecto en la vida, todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Entonces, yo creo que al final, de alguna manera, terminarás encontrando lo que quieres. Yo hago comunicación, me dedico a la comunicación a día de hoy, pero soy científica, ¿no? Entonces, de alguna forma, conseguí ese Claro. camino. Entonces, eso se aplica a un montón de profesiones. Claro, pero tú eso, por ejemplo, ¿crees que abre un campo de nuevas profesiones que todavía están por salir? ¿O esto, digamos que ya está todo el pescado vendido? Que el que quiera, pues se pone a crear contenido y ya está. O sea, sí, a ver, desde luego, cualquier persona que tenga acceso a redes sociales tiene allí todo un mundo sin explorar, ¿no? Es decir, las redes son un formato, o sea, son un vehículo, más bien dicho, y al final cualquier persona se puede lanzar a crear contenido de lo que quiera. A mí me han servido para, de alguna forma, llevar a cabo ese proyecto de divulgación, pero yo podría haberlo hecho por otros medios, por supuesto. Yo he trabajado en empresas de comunicación científica, pero las redes me ofrecían como ese vehículo para que yo también, de manera independiente, pudiese más o menos llevar mi proyecto como yo quisiera, pero y desde luego saldrán muchas más profesiones que a día de hoy no imaginamos o se transformarán, porque mi trabajo tampoco es nuevo en el sentido de que siempre ha existido el periodismo científico, ¿no? O sea, a través de medios tradicionales, la persona que divulga ciencia en radio, que hay mucha gente que hace eso y lo hace genial, la gente que divulgaba en televisión, y las redes sociales pues fueron un poco una evolución, otra rama que nació de esa profesión, porque siguen existiendo las otras, ¿no? Entonces sí. Ahí, bueno, van Claro. a salir un montón de Luego profesiones. No hablar, está el pescado vendido. hoy vamos a hablar también de cómo crear todos esos vídeos, de cómo, cuánto hay que currárselo y demás. Pero yo lo que quiero saber, por ejemplo, para los estudiantes o trabajadores que nos están escuchando, que Sí. estén con la duda de si lanzarse, porque todo este trabajo conlleva, ese trabajo digo de creador de contenido digital, por llamarlo de alguna manera, conlleva una exposición pública, ¿no? Sí. Tú estás muy expuesto, tienes que dar un salto, digamos, a veces al vacío. Esto, ¿tú se lo recomendarías a cualquier profesional que se lanzase? Porque le puede venir bien para qué, Sandra. ¿Lo recomendarías? Pues claro, para muchísimas cosas, ¿no? Por supuesto. Es decir, siempre que te apetezca. Yo no recomiendo forzar nada, eso para empezar, ¿no? Es decir, si tú eres una persona a la que las redes sociales ni se te dan bien ni te gustan, sobre todo los segundos lo más importante, tampoco es obligatorio estar. Es decir, que a veces pecamos un poco de querer estar en todas partes todo el rato, ¿no? Y no siempre se puede, pero sí, si te apetece lanzarte, las redes sociales te pueden aportar muchas cosas. Desde luego la visibilidad es tal vez lo más importante, ¿no? Es decir, yo a día de hoy vivo de las redes sociales, pero antes cuando no podía vivir de ellas, pues me aportaban esa visibilidad que me aportó otras cosas. Por ejemplo, en mi caso, pues si yo era una persona que estudié un máster en comunicación científica y quería buscar un trabajo relacionado pues en departamentos de comunicación, de centros científicos, etcétera, yo poder tener un proyecto en redes sociales que mostrar, para mí eso era algo que era un valor añadido a mi currículum, ¿no? Es decir, yo podía decir, me apasiona divulgar ciencia, es lo que más me gusta en el mundo, pero no eran solo palabras, yo podía demostrar que tenía un proyecto que aportaba eso, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes pues una empresa y de alguna forma te apetece llegar a más público, te apetece que te conozcan, si tienes una farmacia, por ejemplo, en Bilbao, ¿no? Y de repente quieres que más gente de Bilbao pues le comience a sonar esa farmacia, pues puedes crear pequeñas píldoras de divulgación en redes y que poco a poco, si se van viéndose más, a la gente le empieza a sonar tu farmacia y pase por delante y diga, ay, esta es la farmacia que, ay, pues mira, tenía que comprar, ¿no? O sea, desde visibilizar una empresa para que suene más a la gente, dar a conocer tu proyecto, por lo que sea, porque quieres captar más clientes, o sea, tener un montón de aplicaciones. Para mí siempre es positivo si como persona te apetece, te gusta hacerlo, siempre te pueden aportar cosas positivas. Claro, sí, eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas que le ves a lanzarse por este camino a cualquier profesional? Si lo ves como una alternativa para potenciar una carrera o para hacer marca o para venderse uno mismo o para crecer también profesionalmente, imagínate, ganar puntos en tu propia empresa. De todo, todo. Es decir, lo que te digo, desde que tú quieras lanzar un proyecto, ¿no? Si yo, por ejemplo, quería crear vídeos, pues tengo dos vías. O me voy a una productora que cree vídeos científicos, que es un nicho bastante concreto y seguramente tengan pocos puestos de trabajo, o creo yo ese puesto de trabajo. Para mí las redes fueron una forma de crear un puesto de trabajo que tal vez como tal no existía, porque yo no veía ofertas de trabajo. Se busca youtuber de ciencia para un canal de biomedicina, ¿no? Entonces, desde crear un trabajo que no existe hasta que tú
pues dentro de una empresa, por ejemplo, pues ahora te pongan en un puesto en el que tienes que grabar vídeos cortos y digas, pues yo no sé cómo funciona esto en las redes, pues igual tú comienzas en tu casa a probar cosillas, a subir cosas, a ver cómo funcionan y eso es un valor añadido que tú le estás aportando a tu empresa. O igual tú eres el jefe de la empresa y de alguna forma quieres dar a conocer esa empresa en redes sociales para que a más gente le suene o para que los clientes vean que tú tienes pues una visibilidad de la que se pueden aprovechar, ¿no? Todo, o sea, las redes sociales te aportan visibilidad, formas de crecer, formas de crear trabajo, es decir, son una herramienta muy útil. Y otra cuestión, Sandra, dentro de este bloque, ya vamos para el siguiente, pero ¿qué recomiendas? ¿Especializarse bien en algo y luego a partir de ahí ya ser autodidacta en el campo de la comunicación, ya más o menos pues ir cogiendo el truquillo para luego convertirte en creador de contenido de esa especialidad, pero primero especializarte en algo, saber mucho de algo, hacer una carrera, dominar una materia y a partir de ahí luego el tema de la comunicación que quede en un segundo plano más autodidacta, o el camino contrario, porque tú es curioso, porque tú estudiaste una carrera, pero también te formaste en materia de comunicación, hiciste tu máster. Sí. Entonces, por eso tengo curiosidad por saber, ¿tú qué camino recomiendas? ¿Lanzarse primero de lleno al tema de la comunicación digital y luego especializarse o al contrario? Pues a ver, claro, en mi camino lo elegí porque de alguna forma salió orgánico y tampoco sabía en qué quería terminar. Es decir, yo en cada etapa de mi vida elegía aquello que creía que pues, me iba a gustar más o que me podía aportar más. Cuando elegí, por ejemplo, la carrera de biomedicina, yo en aquel momento en bachillerato estaba 50-50 entre biomedicina y comunicación audiovisual. O sea, yo sabía que de alguna forma a mí la comunicación me gustaba. Mi reflexión en aquel momento, y no es la de todo el mundo porque hay gente que tiene caminos súper diferentes y todos son válidos, mi reflexión en aquel momento fue, a ver, entre estudiar una carrera de ciencias y una carrera de comunicación, voy a intentar elegir aquella carrera que de manera autodidacta creo que a mí me costaría más aprender. Es decir, yo como persona que para mí la ciencia lo percibía como algo que me sería más difícil estudiar por mi cuenta que aprender a comunicar, pues en aquel momento dije, voy a estudiar biomedicina. Si luego no me gusta la carrera, me cambiaré, pero voy a intentar elegir este camino. Y ya cuando terminé la carrera, estudié el máster de comunicación porque tampoco sabía qué quería hacer. Es decir, yo cuando terminé la carrera no sabía que quería hacer un canal de YouTube 100%. Entonces, para mí fue una manera de iniciarme en el mundo de la comunicación científica a ver qué había. O sea, yo quise trabajar en museos, me pensé que eso era mi vocación, quise trabajar en medios escritos, o sea, no sabía cuál era mi lugar. Entonces, para mí fue una evolución. Luego he terminado como perfil que ha estudiado ciencias y ahora divulga esas ciencias, luego se especializó en comunicación. Y tengo muchos compañeros así, pero luego tengo compañeros y compañeras que no. Es decir, luego conozco gente que ha estudiado periodismo, se ha formado en periodismo, conoce esas herramientas de comunicación ya de formación y luego se ha especializado en ciencia porque le gustaba mucho la ciencia y porque claro, esa curiosidad le ha llevado a querer formarse sobre eso de manera autodidacta. En mi caso, para mí me resulta más cómodo haberme formado en la parte científica y luego aprender a comunicar, porque de alguna forma también a mí comunicar me ha gustado desde pequeña, es decir, sentía que me salía natural porque me gustaba. Igual hay gente que dice, es que a mí la comunicación no se me da bien, no me acabo de ver tal, pues prefiero estudiar comunicación y luego ya elegiré de qué me apetece comunicar. Eso también es válido. Eso es importante porque es una habilidad que a lo mejor hay que tener también pues una querencia por ella o bueno, que te guste un poco el tema de la comunicación, sí, no partir de cero. Eso es, claro. Quiero decir, todo se aprende, ¿eh? Bueno, pues vamos a aprender a hacer, vamos a ponernos a trabajar con el siguiente bloque titulado Herramientas. Porque queremos saber, vamos a lo concreto, Sandra, ¿cuánto trabajo hay, por ejemplo, detrás de cada uno de tus vídeos? Por ejemplo, para hacer un vídeo de 10 minutos, ¿cuál es el proceso que tú sigues y cuánto hay que currárselo? Pues yo dividiría la producción de un vídeo en las siguientes etapas, que es la primera, el guión, en la cual tú te informas sobre un tema y luego redactas un guión como tal. La parte de grabación del vídeo como tal, desde poner las luces hasta encender la cámara, y etcétera. La edición del vídeo y luego la publicación en redes. Entonces, más o menos el reparto de horas que después de un tiempo pues he aprendido a estimar es que un guión, a pesar de que puede variar dependiendo del tema, me lleva aproximadamente unas 14 horas, más o menos. O sea, informarme de un tema, leerme los artículos científicos más actualizados, que a veces no son tan fáciles de encontrar porque igual
es un tema del que no se ha hablado tanto como tú te esperabas. Contrastar información y, sobre todo, la parte también de guión de, vale, ¿cómo lo cuento? ¿Qué historia cuento para enganchar a la gente, para contarle un tema que a priori igual no le interesa? Toda esa parte son 14 horas. Cuando ya tengo el guión redactado y es hora de grabar, la grabación son unas 3 horas, desde, más o menos, desde que yo llego a mi casa, enciendo las luces, pongo la cámara, lo preparo todo y luego lo grabo. Porque lo que mucha gente no sabe es que para un vídeo de 10 minutos, el vídeo en crudo, o sea, todo lo que yo exporto de la cámara para editar es de 1 hora y media a 2 horas, porque cada frase la repites 5 veces, porque te has trabado, porque sientes que no lo has dicho de forma natural o no has vocalizado bien porque ese día estás más cansada. Cuanto más cansada, más largas son las grabaciones. Y luego la edición, pues son unas 12 horas más o menos, 12-14 horas también, ¿no? El recortar el vídeo, seleccionar las tomas buenas, buscar cada clip que represente visualmente lo que estoy contando en cada momento, etcétera, etcétera. Y luego, pues unas 2-3 orillas de publicar en redes, de coger algún clip para publicar no sé dónde, etcétera. Entonces, esa O sea, me suma de horas es más o menos salen... lo que lleva un vídeo. Pero ¿cuántas horas me salen? ¿2 días? Casi. En A ver, cómputo yo tardo, final. claro. O sea, quiero decir, teniendo en cuenta que yo no solo me dedico a YouTube, sino que tengo, mi trabajo son más cosas, ¿no? Es dar charlas, dar ese tipo de talleres, etcétera, pues yo saco un vídeo uno cada 2 semanas. No me da tiempo a sacar absolutamente nada más y a veces ni eso. O sea, el último mes voy a sacar uno porque no he tenido tiempo. Entonces, entre una cosa, es decir, si yo me dedicase a sentar el culo y no levantarlo hasta que tuviese un vídeo hecho, podrían ser 5 días de jornada laboral. Claro, teniendo en cuenta que hay que dormir y comer, ¿no? Como seres humanos, pero más o menos eso. Claro. Pero entre que tengo otras cosas, unas 2 semanas Bueno, para cada también es verdad vídeo. que no solo es que eres muy perfeccionista, que lo eres, pero es que tus vídeos están muy currados, en el sentido que va todo muy picadito, metes mucho sentido del humor, va todo muy dinámico, mucha imagen cortada cambiando, place, splash, todo el guión muy trabajado. Y luego está la parte del rigor, que luego hablaremos de ella, que es importantísimo en materia de ciencia y de salud, con lo que tú manejas. Pero dejando ese tema aparte, pero lo que es la edición está muy trabajada en tu caso. Joder, me alegro que me lo digas, porque es típico que, a ver, tú te lo curras, pero luego no sabes la gente cómo lo ve, ¿no? Pero es, sí, o sea, desde pues un poco ese perfeccionismo, pero también porque intento ponerme mucho, mucho en la piel del espectador, es decir, siempre intento ponerme en la piel de alguien que no sabe absolutamente nada del tema, ¿no? Y eso te permite, pues, saber en qué momentos igual la información es más densa y necesitas, pues, algún alivio cómico, ¿no? Igual si estamos en un momento del vídeo en que hay mucha información de repente, es como aquí hace falta un alivio. Puede ser desde una toma yo bebiendo agua y se me cae algo o sea, cualquier toma que está en el vídeo que no he querido hacer a propósito, pero funciona, hasta meter una pequeña broma, hasta un meme, o sea, todo funciona. Entonces es ponerse la piel del espectador y pensar, si yo fuera un espectador sobre este tema, ¿en qué puntos del vídeo me aburriría? ¿Cuándo no entendería algo? ¿En qué momentos creo que es más importante que quede el contenido más gráfico, bien explicado, etcétera, ¿no? Es un poco eso. Las redes sociales son así, necesitas mantener al máximo posible al espectador viendo ese vídeo. Entonces eso se consigue con buena edición, bromitas, mucho corte, mucho dinamismo. Un dato, aunque no sé si lo sabéis, pero en los vídeos de Sandra de YouTube, al final de cada vídeo pone absolutamente todos los links al material que he utilizado, pero lo que sí te quiero preguntar, Sandra, es qué aplicaciones nos recomiendas utilizar para generar contenido digital como el que haces tú. O sea, ¿qué herramientas utilizas a nivel digital? A ver. Herramientas desde programas de edición y todo te refieres, o sea, Sí, pues a sí. ver, para temas de organización, que eso es una cosa, es mi asignatura pendiente y que he aprendido con el tiempo, es decir, contabilizar las horas de trabajo, contabilizar a qué estoy dedicando cada momento, porque luego te das cuenta de que igual estás 20 minutos escribiendo un tuit, por ejemplo, ¿no? Y dices, igual no tengo que pasarme tanto tiempo con esto. Contabilizar las horas y utilizo Toggle, se escribe T-O-G-G-L, Toggle Track se llama, y sirve para como repartirte en proyectos en que estás invirtiendo el tiempo, ¿no? Yo tengo proyectos en plan YouTube, campañas con marcas, Instagram, tal. Entonces yo cada día contabilizo las horas, pongo play, estoy trabajando en YouTube. Y a las 2 horas cuando he acabado pongo pausa, play, estoy trabajando en no sé qué. Entonces así contabilizo que hago mi jornada completa. Luego utilizo mucho Trello, que es bastante conocida también. Es una herramienta que son básicamente pues, columnas de tareas en las que tú vas añadiendo notas. Yo me reparto el trabajo en
en to do, o sea, pendiente, importante y urgente, de menos a más importancia. Es una manera en la que yo me he dado cuenta, claro, tú quieres abarcarlo todo, que todos los días quieres hacerlo todo, entonces me he dado cuenta de que priorizando aquellas cosas que son más importantes me ayuda a organizarme mucho mejor el tiempo. Igual a mí me apetece mucho hacer un Reels de 1 minuto contándote cómo funciona el estómago, pero igual eso no es muy importante. Tú sabes que realmente lo importante es responder el mail que hace 2 días que no respondes, ¿no? Entonces, para mí eso me ha ayudado muchísimo para organizarme el tiempo. Eso, Un inciso. organización. Trello escrito Sí. como Trello. Trello. Se escribe Trello. Trello. Vale. Y es meramente... Es el típico post-it, los post-its físicos, pero bueno, paperless, ¿no? O sea, online. Y luego para temas de pues, grabación mi cámara, no tiene mucho misterio, y para temas de edición yo utilizo el Adobe Premiere, todo el pack de Adobe, desde Adobe Premiere para editar vídeos, Adobe Audition para grabar audio, pero son de pago. Entonces yo recomendaría que si tenéis que empezar, es que yo empecé con Premiere porque es lo que yo, no me acuerdo por qué empecé con Premiere, la verdad, pero es lo que tenía a mano. Entonces yo recomendaría que empezarais con algún software que sea gratuito, si es que queréis trabajar por vuestra cuenta, porque al final os vais a ahorrar un dinero, a no ser que queráis hacer cosas feas como piratear cosas, pero eso pues no lo recomiendo porque al final es un horror y entran virus. Entonces, si no queréis pagarlos, siempre os recomiendo, pues por ejemplo, DaVinci es una herramienta de edición de vídeos para ordenador y tal que funciona súper bien, todo el mundo me ha hablado muy bien y es gratuita. Tiene algunas herramientas de pago, pero es gratuita. Entonces, si vas a empezar en tu casa editando, sí te lo recomiendo. Ahora bien, si aparte de tu proyecto personal, tú trabajas en una empresa o tienes idea de trabajar en empresa, siempre es mejor Adobe porque las empresas usan Adobe. Es decir, Adobe tiene descuentos para estudiantes, para profesores, o sea, quiero decir, te lo puedes permitir de muchas formas, ¿no? Pero si vas a trabajar para empresas sí que es mejor Adobe porque las empresas lo utilizan, entonces tú que en tu currículum ponga que sabes utilizar Adobe Photoshop, Illustrator y todo esto, siempre es un plus. Y para publicación en redes existen herramientas que te permiten programar, pues te permiten programar las publicaciones. YouTube ya tiene integrada una herramienta para que tú, o sea, yo mis vídeos, a no ser que vaya a última hora editando un vídeo, que suele pasar bastante, pero lo ideal, como por ejemplo en esta semana, yo tengo un vídeo ya preparado para el domingo, lo tengo programado. Yo sé que el domingo a las 6:15 ese vídeo va a salir. Así no tengo que estar yo pendiente el domingo, la alarma, el móvil, ¿dónde está mi ordenador? No, o sea, tú ya te despreocupas. YouTube eso lo tiene súper bien integrado. El resto de redes no, estaría bien que lo hicieran, pero de manera externa con herramientas como Hootsuite, que es la del búho, que se escribe Hotsuite. Esa es muy típica esa herramienta y es para publicar tweets. Post en LinkedIn te deja programar, pero Instagram no te deja. Entonces las stories sí que es una cosa que nunca he conseguido automatizar. Siempre tengo que estar yo pendiente. Si he pactado subir una story un jueves por la tarde, tengo que estar el jueves por la tarde con el móvil, con la alarmita y lo mismo con los reels y tal. Esas son un poco las herramientas que utilizo en mi día a día y el resto Google Docs para redactar guiones porque me permite desde cualquier aparato y dispositivo estar conectada con mi usuario. Entonces si yo estoy en el tren y digo, esto es para el guión, podría meter esta explicación, pues saco el móvil y ya puedo redactarlo, ¿no? No necesito estar con el ordenador siempre. Entonces, todo lo que sea online para mí es muy útil porque me permite desde cualquier lado conectarme con ese contenido actualizado. Ese sería un poco el resumen. Y en cuanto a la inversión de material, porque ahí te veo que tienes un tremendo micrófono de podcaster, que lo flipas. Bueno, tampoco. Y después seguramente usas aro de luz. ¿Hasta qué punto toda esta inversión conviene hacerla de inicio, Sandra? Pues mira, es una pregunta muy, muy buena porque además es lo típico que primero te planteas, ¿no? Mucha gente dice, quiero hacer vídeos, pero no tengo una cámara. Eso es muy típico. Honestamente, no recomiendo hacer ninguna inversión grande al principio porque además nunca sabes si ese proyecto va a tener un largo recorrido, si ese proyecto te va a gustar. Entonces yo, por ejemplo, comencé grabándome con mi cámara móvil. Es decir, y era un móvil más malo de los que hay ahora. O sea, ahora los móviles tienen muy buena cámara. No hace falta comprarte una cámara de 1.000 euros para comenzar a grabar 4 vídeos para redes. No lo recomiendo. Lo comencé con un micrófono de 20 euros de Amazon. No me acuerdo, creo que era Boya la marca, pero es que da igual. O sea, hay muchos micrófonos. Por 10, 20 euros tienes micrófonos que son aceptables. Y no tenía ni aro de luz, porque ni siquiera se llevaba ni existían. No tenía nada. Tenía una lámpara con un folio pegado para que hiciera como de difusor. O sea, yo comencé con eso y estuve... Sí me compré alguna cosilla, me compré un foco LED que no era previo al aro de luz, es como un
pues como un plafón así chiquitín, ¿no? Que tiene luces LED y tiene muchísima potencia. Comencé con eso, con pequeñitas inversiones, y así estuve 1 año y medio. O sea, estuve 1 año y medio con mi proyecto, grabándome con el móvil, con ese micrófono y tal. Por supuesto, ahora veo la calidad y me llevo las manos a la cabeza comparativamente. Pero no lo juzgo porque en aquel momento yo no sabía si iba a dedicarme a esto y tal. Y cuando ya decidí dedicarme a esto, ya invertí en una cámara, que es una Sony Alpha, que va súper bien, la verdad. Pues puedes tener una cámara peor y mejor, es que da igual. O sea, al fin de Pero con cuentas, en un trípode vídeo... y todo, ¿no? Tú tienes una cámara Sí, así, de sí, profesional, ¿no? claro, el trípode no te lo he contado. Mi primer trípode fueron libros que aguantaban un palo selfie en el que iba pegado el móvil. O sea, eso fue mi trípode. Es que todo se puede, es que da igual, o sea, no hace falta tener un enorme equipo de Hollywood, Ya. ¿no? Para grabar, honestamente. Eso es en función de tus ingresos, de cómo te sientas cómodo, de cuándo quieras invertir, tú invierte. A Ujú. día de hoy sí tengo esta cámara, tengo el trípode, tengo un aro de luz. Y tengo el micrófono, este es el Blue Yeti, tampoco es un micrófono de alta gama, son unos 120 euros, ahora seguro que ha subido el precio, deberán ser 150 o así, pero no es tanto dinero para algo que utilizas siempre que grabas. Se llama Blue Yeti, es súper típico, o sea, es el típico micrófono que Sí, todos los youtubers se muy compran conocido. primero. Sí, Sí, es muy es chulo. conocidillo. Mm. Y creo que ya está de material así que se me ocurra. Y lucecillas LED, siempre te dan un toque de color, son súper baratas, te pueden costar de 10 euros una tira LED de 10 metros. Son baratas, Sí. aportan un toquecillo moderno de color si es que te gusta, si no, no pasa nada. Y ese es Sí, el material que a día de hoy tengo, pero tardé en muy tenerlo, ¿eh? bien, Tardé 1 año y medio en tenerlo. Y bien. poco a poco. Bueno, pues si te parece pasamos al siguiente bloque titulado Técnicas y Tips. Bueno, aquí queríamos plantear, aparte del tema del rigor en la información de salud, que eso también te lo quiero preguntar, pero antes de nada, ¿algún truquillo? Por ejemplo, el tema de cómo hablar en público. Tú decías, no sé si lo hemos hablado fuera de la charla o dentro, que tuviste que modular el ritmo con el que hacías los vídeos al principio, ¿no? O sea, ¿cómo fue esto? A ver, Sí. cuéntamelo. Pues esto fue que cuando yo comencé a grabar vídeos, evidentemente me sentía muy incómoda viendo al ojo negro, que es el objetivo de una cámara, entonces yo hablaba muy rápido, o sea, tenía un petardo en el culo, perdón por la expresión, pero iba hablando, no paraba de soltar información porque estaba tan nerviosa que quería que esa tortura terminase, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurrió? Que obviamente la gente en comentarios me decía, sobre todo porque me veía mucha gente de Latinoamérica y el acento es distinto, ¿no? Entonces me decían, es que no se te entiende, es que hablas muy rápido, pensaba que tenía la velocidad por 2 y he visto que está normal, cosas así. Entonces, el feedback de la comunidad, aunque eran críticas constructivas, ¿no? Y de alguna forma me sirvieron para aprender a modular y tardé también en aprender. Ahora creo que hablo en un ritmo bien. O sea, ahora me esfuerzo mucho y a veces yo misma me hablo y estoy grabando algo y digo, Sandra, más lento. Y leo la información más lenta. Porque si alguien quiere acelerar el vídeo, lo puede acelerar. Porque YouTube tiene un botón para eso. Pero si alguien quiere ralentizar un vídeo, no, porque suena raro. Entonces no. Ah, Es mejor que lo hagas lento y la gente acelere que no que vale. tú hables rápido pensando, bueno, ya lo ralentizarán, ¿no? Bueno, yo Em, nunca he acelerado, no sabía que se podía acelerar un vídeo de YouTube, pero ahora que no, lo sé, vale, ya lo haré. no, no lo hagas. No, no, yo, No, vamos, es que no, soy contigo no. un. Es adictivo, ¿eh? No, 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 no sé si conmigo, es adictivo. Yo no puedo ver vídeos a ¿Sí? velocidad normal. Hay gente que critica mucho eso, pero soy lo peor. Vale, Es que vale, somos la, vale, la vale. generación de los cagaprisas, ¿eh? No, Claro, no no, tenemos tiempo para no, nada. claro, está bien, pero bueno, si algún día tienes mucha prisa y dices, mira, tengo que verme este vídeo que me he visto 4 veces, ahí velocidad 1,25, 1,5. Entonces sí, Vale. así que si la gente tiene prisa, siempre puede acelerar el este. Entonces, para mí, trucos, pues a ver, lo primero es relax en el sentido de que siempre un primer vídeo, cuando lo veas aquí mucho tiempo, te va a parecer que había cosas mejorables. Mi mejor truco siempre es lánzate, prueba y poco a poco mejora, porque a veces parece que ese primer paso no nos atrevemos nunca a darlo porque nunca nos sentimos buenos, porque nunca vemos ese contenido suficientemente bien. El vídeo del gluten lo grabé 3 veces. Lo grabé una vez improvisando el guión porque no sabía nada. O sea, la primera vez que yo encendí una cámara no tenía guión. Nunca hagáis eso. O sea, ni que sea. Hay gente que se redacta hasta la última palabra, hasta la última coma. Yo soy un poco esas personas, pero porque quiero decir la información bien y no quiero cometer errores hablando. Entonces sí que uso esa técnica. Pero hay gente que tiene bullet points, o sea, tiene como una lista de temas a comentar y luego eso van improvisando, ¿no? Con esa guía básica que se han hecho.
en mi caso, me es más fácil tener guión también porque así, pues yo sé, quiero decir, sé el ritmo, sé lo que me va a durar el vídeo, sé dónde meter Claro, bromas o no, o sea, más o menos, ¿no? Y claro. luego Y también, luego hay al otra cosa. principio, sí. No, No, dime, dime. continúa, porque luego, bueno, entonces te quería preguntar que, claro, ¿cuántos estudios científicos te miras tú para cada uno de los temas que tratas? Porque efectivamente ahí el guión está trabajado, pero porque lleva detrás una investigación previa. Claro, no, no, o sea, yo, vamos, te diría que no redacto una frase sin haberla encontrado en un paper, ¿no? O sea, el paper es el nombre de un estudio científico así más en el vocabulario técnico, pero vamos, yo cuando tengo que decir, obviamente si digo que el sistema circulatorio es el corazón y los vasos sanguíneos, no hace falta que lo compruebe, pero casi todo lo que digo en los vídeos lo tengo que haber visto escrito, pero también porque tengo esa pequeña obsesión con que la información sea rigurosa y creo que es el valor que tiene mi canal. Es decir, por supuesto, yo podría ahora subir un vídeo hablando de cualquier cosa, ¿no? Pero si al final la gente cree en tu contenido es porque te has esforzado un poco en eso. ¿Cuántos estudios? Depende muchísimo, pero me suelo ver pues mira, igual me abro 7 y acabo utilizando realmente unos 3, ¿sabes? Porque siempre hay muchos Ujú. estudios que el abstract, ¿no? O sea, como el resumen del estudio es precioso, pero luego entras y dices, pues están hablando de otra cosa que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, pero igual de ahí sacas pues un par de conceptos, pero sobre todo así como de utilizar todo el estudio, pues unos 3, 4. Luego también Pero páginas vamos, oficiales que a veces. de cada dato que das, tratas de que haya una evidencia científica. Claro, claro, no, no, 100%. O sea, lo que quiero decir es que incluso, aunque podría tirar de memoria, porque yo al final he estudiado una carrera de biomedicina, sé cosas, ¿no? Pero no, o sea, por si acaso, yo que sé, han cambiado las cosas, ya no se crea así, por si acaso tengo un falso recuerdo. Y aún así alguna vez he dicho alguna cosa que no era del todo correcta, ¿no? Igual he dicho, ay, pues me acuerdo de una que era los linfocitos B se llaman B porque por bone marrow, que significa médula en inglés o algo así. Y alguien me dijo, no, no, realmente es porque por la bolsa de Fabricio, que es una estructura de los pájaros, tal. Y Mm, dije, hostia, es verdad, ¿no? Y se lo comenté, en plan, jo, muchas gracias, y fijé el comentario, en plan, mm, porque a veces pasa, o sea, somos humanos, ¿no? Pero claro. se intenta Mm, ese rigor. Entonces, para mí ujú. es mejor tener todo el guión escrito, pero hay gente, pues igual si estás hablando de un debate político, estás dando tu opinión sobre algún tema, no hace falta que esté todo retado porque se te da mejor improvisar y eso está bien. Y en mi Claro. caso, un error que comenté al principio y que no recomiendo es, me memoricé el guión. O sea, intenté memorizármelo para poder decirlo todo bien, pero a día de hoy la técnica que utilizo, que aprendí muy rápido, es, tengo el guión al lado, leo una frase, miro a cámara, la digo. Leo una frase, miro a cámara, la digo. Y así todo el rato, ¿no? O sea, la retengo en la Mm. memoria de trabajo 10 segundos y la digo. Y luego la vuelvo a leer para comprobar que lo he dicho bien. Y así es una forma en que no tienes que estar aprendiéndote un guión. Y un paso ya más allá, tipo, quiero que esté todo absolutamente automatizado, es teleprompter. Que yo en mi caso nunca me he sentido cómoda, lo que tienen los presentadores de telenoticias, ¿sabes? Sí, Es sí, lo sí, que típico te de va que bajando el tú texto. eres periodista, tú lo sabes, claro, pero para la gente de Sí. fuera, teleprompter. Pues sí, entonces hay muchísima gente que lo usa, pero en mi caso yo no. O sea, valoro mucho la naturalidad cuando estás grabando un vídeo y hay gente a la que le sale muy natural, pero para mí ese perfeccionismo que busco en los vídeos va incluso de que cuando veo que los ojos se mueven para un lado y para otro me pone nerviosa. Y lo veo Ya. mucho cuando alguien está en un vídeo, ¿no? Y veo que los ojos se mueven y siento que está leyendo, se me hace raro. Entonces, eso es de verdad, nadie se da cuenta. O sea, la gente no está tan loca, ¿eh? Nadie se va a fijar en si estás leyendo un teleprompter, no le importa absolutamente a nadie, pero me siento que me sale más natural si lo digo yo, aunque se puede fingir esa naturalidad. Y esos son como los consejos para empezar hablando a cámara, así grosso modo. Vale. Hay bastantes preguntas, entonces yo voy a ir terminando con este bloque, pero sí que quería plantearte este tema, ¿no? El del rigor. ¿Cuáles son las particularidades y dificultades de divulgar en materia de ciencia y de salud, Sandra? Porque es un tema tan delicado, con el que es tan fácil alarmar, y luego hay tantos bulos y tantas fake news, y es tan sensible que, Sí. claro, yo me pregunto, ¿esto es una complicación añadida a tu día a día? Sí, claro, o sea, a ver, al final tienes que entender que la información sobre salud tiene un impacto en la vida de la gente, ¿no? Entonces yo no puedo decir cualquier barbaridad o cualquier cosa que no esté comprobada, Eso. porque entonces la gente va a empezar a hacer cosas con su salud que luego pueden tener efectos perjudiciales. Desde luego es muy delicada, está la parte delicada en el sentido de tengo que informar con rigor, ¿no? Tengo que
informar con evidencia, o sea, información contrastada, que tenga evidencia detrás, etcétera. Está la parte de que estás también tratando temas delicados para algunas personas, es decir, no frivolizar cuando tú hablas de temas pues como el cáncer, ¿no? O si estás hablando de la fibrosis quística. Es ese delicado equilibrio entre rigor, humor y respeto, ¿no? Es decir, mis vídeos tienen rigor, eso es lo más fundamental. Mis vídeos tienen humor y eso no va reñido con el rigor. Hay gente que cree que sí, ¿no? Hay gente que cree que porque tú divulgues de forma más seria eres más creíble. Para mí eso es del siglo pasado. Es decir, no necesitamos ponernos una bata y hacer de científicos serios para que se nos tome en serio. Al menos me parece una chorrada. Es decir, mis vídeos no son menos rigurosos por meter bromas. Y creo que es importante meter bromas porque esos alivios cómicos, como te comento, hacen que la gente no se le haga tan densa la información científica. Pero todo tiene un límite. Entonces tienes también que saber de qué manera divulgar con respeto o tratar un tema con respeto. Es decir, en las redes sociales existe... al final tienes que saber vender tu producto. Yo cuando hago un vídeo me encantaría poder llamarle fibrosis quística, punto. Pero eso no va a vender, nadie va a ver ese vídeo, ¿no? O podría llamarle el sistema linfático y la gente no entraría a verlo, pero si yo llamo el increíble y olvidado sistema linfático y te cuento de que el sistema linfático nos suena a todos, pero nadie sabe lo que hace, pero es tan importante como el sistema circulatorio, la gente dice, pues vamos a verlo. Hay que saber vender la información, pero sin faltar al respeto, ¿no? Lo que te digo, obviamente la fibrosis quística, por ejemplo, fue un tema muy delicado porque yo necesitaba vender un tema que a la gente a priori pues no le interesa porque no afecta a tantas personas esa enfermedad, pero al final es una enfermedad que afecta sobre todo desde pequeños a mucha gente, acorta la esperanza de vida. Entonces, dentro del mismo vídeo, cómo hablo de este tema metiendo alguna broma, pero que tampoco quiero faltar al respeto a gente que lo está pasando mal, es muy delicado. Entonces, bueno, pues es seguir viendo. Nunca me ha pasado nada, por suerte, de que nadie se haya ofendido por que me haya enterado, vamos, pero leo bastante comentarios y eso, de que se haya ofendido por la forma en que he tratado algo y tal. Por supuesto, siempre hay gente negacionista, conspiranoica, etcétera, etcétera. Os estoy diciendo como lo típico de has hecho esta broma, no sé qué, me ha sentado fatal. Porque tampoco hago bromas de la enfermedad en sí. Casi siempre son bromas de pues algún meme o de yo me equivoco porque me he trabado, este tipo de cosas. Es un delicado equilibrio entre esas tres cosas. Entonces, bueno, y tengo un par de preguntas finales y ya insisto que hay bastantes que nos están planteando y eso es genial, sí. los que estáis ahí al otro lado, o sea que ahora vamos con vosotros. Claro. Pero a ver, te quiero preguntar, una, si volverías a tus trabajos anteriores o al laboratorio donde hiciste las prácticas o a la empresa donde hacías comunicación científica, y dos, si es cuestión de suerte el triunfar o depende del algoritmo. Quiero decir, si el hacerse viral pues va a depender de muchos otros factores que no depende solo de ti. Primero, ¿volverías al principio, a la casilla de salida? A ver, si puedo, no, honestamente, no volvería, porque si me dedico, o sea, yo ahora soy muy feliz con lo que me dedico porque creo que trabajo de mi vocación y eso tiene cosas buenas y malas, o sea, mi hobby se convirtió en mi trabajo y lo que te digo, eso es positivo porque te hace muy feliz y porque te gusta y tu día a día es divertido, ¿no? Y puede ser negativo también porque no hay límites, ¿no? Porque estás al final, terminas de trabajar a las 10 de la noche, o sea, tu vida es tu trabajo y eso, si lo sabes llevar bien, pues fantástico. Entonces, no volvería. Ahora me gusta mucho mi trabajo. Yo sé que el laboratorio no es para mí, lo sé porque a mí algo que me gusta no me importa gastar todas las horas de mi vida en eso porque no paro de querer aprender y de querer mejorar y eso no me pasaba en el laboratorio. Es decir, yo las reuniones que teníamos de proyecto, de vamos a ver qué investigamos ahora, esta proteína, esta otra, a mí ahí era como es que no me dormía, ¿sabes? Y entonces es que no me interesaba y eso es algo que te nace. En mis trabajos de comunicación científica, en departamentos de comunicación, volverías si por cualquier cosa este trabajo no me fuera bien. Es decir, a día de hoy no, porque estoy muy feliz con lo que estoy haciendo con mi trabajo. Pero, por supuesto, yo tengo ese plan B. Es decir, yo trabajé también en parte en esos trabajos porque si a mí esto me salía mal, tuviese siempre un colchón de seguridad, de decir, vale, siempre puedo volver a esto. Tengo mi currículum que nadie me lo va a quitar, ¿no? Entonces, a día de hoy no volvería, pero no descarto, como las redes son tan inciertas, no descarto que algún día pueda volver. Y respecto a tu segunda pregunta... Al algoritmo. ¿Qué era? Sí, eso, suerte. El algoritmo te promociona bien y si no te fastidias, ¿hay un componente de suerte o no?
100%. O sea, para mí siempre digo que es trabajo más suerte. O sea, ¿por qué? Porque obviamente, por mucha suerte que tengas, si tú no sabes aprovechar oportunidades, si no te esfuerzas, si no estás dedicando horas a crear contenido, etcétera, por mucha suerte que tengas, no vas a salir adelante. Pero luego también yo conozco a mucha gente que tiene muchísimo talento, que es mucho más lista que yo y por lo que sea, ese proyecto no ha petado, no ha funcionado tanto. Entonces, yo soy una persona que considero que he trabajado mucho y he tenido muchísima suerte. Me baso en lo que te comento, ¿no? Entonces, es un equilibrio. Tú puedes crear un contenido y puede ser que por 1000 cosas, porque justo has dado en el clavo con un tema que la gente estaba buscando esta semana, porque el vídeo, por una serie de métricas, el algoritmo te ha recomendado más. Por 1000 cosas puede ser que un vídeo funcione o que no. Y eso es una cosa que yo no sé. Yo he sacado vídeos que en la vida pensaba que lo iban a petar. El más visto del canal es porque no existe la vacuna contra el VIH-Sida. Ese vídeo yo, o sea, quiero decir, vale, sí, era interesante, pero no pensaba que lo iban a ver 4 millones de personas en la vida, te hubiera dicho. Yo he sacado vídeos como por qué las redes sociales son adictivas a nivel neurológico. Y lo saqué cuando no se hablaba tanto del tema, es de los primeros vídeos. Y ese vídeo yo dije, esto lo va a petar. Pues no, la verdad funcionó regulero tirando a mal. Entonces, Sí, hay sí. ese factor aleatorio es lo que ocurre cuando te dedicas a esto y eso puede ser frustrante. Entonces, hay que aprender que si tú publicas un vídeo y no funciona bien, no siempre es porque lo hayas hecho mal. A veces el algoritmo no lo recomienda por lo que sea, porque no interesa y por 1000 cosas. Entonces, bueno, hay que aprender a convivir con Bueno, ello. Es suerte y trabajo. más sano para nuestro ego tomárselo así. Bueno, vamos allá al lío con todo lo que Sí, tenemos de trabajo por delante, porque hay mucha cuestión que te quieren let's plantear go. las personas que nos están viendo. A Sandra, vamos a ir por orden. La primera dice así: trabajo en un proyecto de investigación y quiero posicionarme en TikTok divulgando sobre este proyecto. No tengo claro cómo orientar mi cuenta. En una cuenta de divulgación también tiene sentido que haya vídeos de 15 segundos bailando. Debemos darle un perfil más serio, es decir, solo divulgar, solo hacer ese canal de TikTok divulgativo o meterle en medio bailongueos. Honestamente, con lo que la persona se sienta cómoda. Es decir, hay gente que vende su contenido y hay gente que vende su contenido y su persona. Es decir, si tú tienes una cuenta de divulgación y tu único objetivo es crear vídeos divulgativos para que la gente los vea, guay. Pero yo, por ejemplo, soy consciente de que además de mis vídeos de divulgación, en parte vendo mi persona porque estoy en Instagram, igual cuento cosillas, hago algún directo con la gente, ¿no? Y a la gente le hace gracia. Si buscas ese perfil más de persona que divulga, no solo tu contenido, o igual a la gente le hace gracia. No, es que no son contradictorios, ¿no? Puedes hacer un baile igual un día porque a la gente le va a hacer gracia si tienes esa comunidad, ¿no? Si no te sientes cómodo, no lo hagas. No, tampoco que sea algo recurrente, es decir, no recomiendo tener una sola cuenta hablando de 1000 cosas. Es decir, si creas un proyecto de cero y estás hablando de divulgación, pero también luego hablas de cocina y luego de viajes y luego de ropa, ¿sabes? Estás atrayendo a todo el mundo y a nadie a la vez, porque la gente no sabe qué esperar de tu perfil. Entonces, sí, de vez en cuando romper eso, guay, pero que os recomiendo que tenga una línea de contenido que la gente pueda entender fácilmente para suscribirse. Pero bueno, es muy buena pregunta, ¿eh? Y la respuesta también ha estado ahí Súper, también muy sí. interesante porque es un tema y de verdad que yo estaba pensando en canales que, por ejemplo, divulgan en TikTok y siempre meten algo de baile, o sea, de característico Eso de la red sí, social en la que estás, sí, ¿no? sí. Adaptarte al Eso medio en el que estás, 100%, ¿no? ¿eh? Yo me refería a un baile en plan, Rosalía despecha el challenge de baile, me refiero a eso, ¿eh? O sea, que si te Sí, apetece sí. uno, pues guay, pero sí, o sea, fusionar el formato que se está Contarlo llevando, un bailando. challenge, eso sí, eso es guay, o sea, eso es lo que a la gente le hace gracia, ¿no? 100%. Venga, siguiente. ¿Cómo recomiendas empezar a promocionar un podcast sobre teoría científica sobre el deporte? Qué bueno. ¿Cómo lo recomiendo? Vamos a aplicar cualquier. O sea, el tema es súper interesante, es muy nicho y eso es Ujú. guay. El tema, pues como cualquier otro proyecto, honestamente, desde primero creando todo el contenido que puedas, porque al final, por estadística, alguno tendrá más visitas y atraerá más gente. Otra forma es que busques a gente que se dedique a lo mismo que tú. Igual podéis hacer alguna colaboración, igual hay algún canal de deporte y tú puedes hacer una pequeña intervención en alguno de los vídeos. Buscar siempre gente, compañeros y compañeras de profesión, siempre es interesante porque entre ambos sumáis. Igual, de repente, pues yo qué sé, hay alguna noticia de deportes que tiene mucho impacto, que habla sobre algún tema
del que tú estás hablando. Igual puedes comentar en un tuit, jo, qué interesante, por cierto, justo hablo de esto aquí, ¿no? Hacer ese spam inocente, ¿no? De, mira, pues tal, eso a un amigo le funcionó súper bien, que en un tuit de no sé qué metió su vídeo del daltonismo y le metió 100 visitas de golpe. Entonces, bueno, eso es una forma de promocionar, Moverlo sea el tema que mucho sea. en todos los canales, ¿no? Moverlo en redes y tal, ¿no? Sí, en Pero los bueno, tuyos eso ya cae sociales, de... aprovechar tus contactos, tu familia, tus amigos, pasarlo en grupos de WhatsApp, eso también es, o sea, hay gente que quiere aprovechar su red de contactos y súper, tiene mucho sentido, ¿no? Eso también te puede ayudar. Siguiente. Dice, ¿te has planteado, Sandra, contratar a una persona para la edición de los vídeos o priorizas una edición más personal pero que te ocupe más tiempo? Bueno, también muy interesante. Lo artesanal, Sí, pues ya el salto a la profesionalización total, ¿no? Una empresa ya, sí, una pyme. exacto, sí. Bueno, si estás interesado, manda currículum a la hiperactina@gmail.com porque estoy que no puedo más con edición de vídeos. No, De sí, o sea, trabajo. necesito totalmente. A ver, a mí, a todo youtuber, casi te voy a decir, a no ser que alguien tenga una visión ultra comercial de su proyecto, todo youtuber que ha comenzado con un canal de forma vocacional te va a decir que prefiere editar los vídeos. Siempre, porque tú siempre sabes cuál es su estilo, cada persona tiene un sentido de la estética a que le gusta, o sea, mis vídeos, es que yo puedo estar 20 minutos buscando un clip porque estéticamente quiero que se parezca a los dos que vienen. Entonces, sí, a mí me gusta más editar mis vídeos, pero es verdad que llega un punto en el que es que somos un perfil que hace 100 tareas a la vez, o sea, responder mails, editar vídeos, estar en contacto constante con las redes sociales, creando contenido, leer contratos, pagar impuestos, no sé qué, ¿no? O sea, hay muchas tareas. Es Hacer importante saber facturas, delegar. la vida, el Sí, ocio ser también. O sea, autónomo, totalmente, claro, tener vida social, ¿no? O sea, eso, 100%, hay claro. que saber delegar. Es muy difícil, Vale, yo todavía no lo he hecho, pero estoy ya en el punto de, sí, necesito a alguien, entonces vale. hay que aprender a delegar trabajo. Que envíe el currículum, por si acaso. Otra. Eso. Dice, pool de preguntas. ¿Cuál crees que es código comunicativo que debemos trabajar para transmitir y llegar a más público en YouTube? ¿Cuál es el, puedes repetir? ¿El código ¿Cuál divulgativo? crees el código comunicativo? Yo es que esta pregunta no la entendí, ¿eh? ¿Cuál crees que es el código comunicativo que debemos trabajar? Espera, que se me baja porque a medida que van entrando preguntas se me va para abajo. Dice, El chat. ¿cuál crees que es Sí. el código? Si no pasamos a otra y que nos vaya, No, no, la vuelvo a plantear. comunicativo, Código sí, comunicativo que debemos trabajar vale, para entiendo. transmitir y llegar a más público en YouTube. ¿Lo entiendes? Vale, no hay un solo código comunicativo, entiendo que te refieres a la manera de comunicar y de expresarse. Para mí, en mi caso, y me ha funcionado, lo más importante es la naturalidad, honestamente. O sea, el no impostar ningún tipo, es decir, no intentar ser ni más gracioso ni más serio de lo que te sale, sino ser 100% natural, tal y como te estoy hablando, Loreto, es como hablo en mi casa, es como hablo, no sé, en cualquier lado, dando una charla o en un vídeo de YouTube. Y para mí eso es fundamental, creo que es lo bueno que tienen las redes sociales, esa cercanía que transmiten porque ya no hay esos filtros o ese contenido tan producido que siempre hemos visto en divulgación científica, en televisión, en documentales, ¿no? Todo como muy editado, muy producido, sino esa cercanía de alguien en su casa encendiendo una cámara y hablando con naturalidad, creo que es el código comunicativo que en YouTube funciona mejor, o al menos a mí me ha funcionado, pero no hay que forzar nada, como te salga. Vale, perfecto. Yo creo que está perfectamente contestado. Si no era eso lo que preguntaba, que nos vuelva a poner algo. Otro dice, utilizar un ritmo determinado, espera, es que se me va para abajo en cuanto entras. Voy, ¿eh? Voy. Es que hay muchas preguntas acumuladas, o sea que vamos a contestar más en breve. Utilizar un ritmo determinado en la edición, emplear referencias actuales o juveniles, realizar vídeos con mayor presencia de animaciones que imagen personal, etcétera. Yo creo que esto complementaba la anterior pregunta. O sea, se refería un Sí, poco a eso, lo ¿no? repito, lo que te sientas más cómodo, lo que te guste más. Al final vas a estar creando mucho contenido en redes, entonces todo lo que te sea a ti más liviano, es decir, si a ti animar no te gusta, lo pasas mal, no animes vídeos, no hace falta. O sea, hay vídeos que son hablar a cámara, punto, y funcionan, pero en ciencia, obviamente, esto siempre es mejor que metas alguna imagen. Hay vídeos que son 100% animaciones y funcionan. Hay gente que tiene un lenguaje más juvenil, atraerá a gente joven. Hay gente que tiene un lenguaje menos juvenil y atraerá a gente más mayor y a gente joven también. Es que da igual, o sea, con lo que te sientas cómodo. Todos los formatos son válidos. Lo importante es que Vale. a largo plazo estés cómodo. ¿Se podría aplicar a otras redes sociales tipo Instagram o TikTok o deberíamos saber las diferencias en los códigos de cada plataforma y o cómo puede afectar el algoritmo de cada una de ellas
a lo que se comparta de trabajo. Hay que tenerlo muy en cuenta, Sandra, las diferencias de cada una, del algoritmo de cada una. El algoritmo no, porque como nadie sabe cómo funciona, no tiene mucho sentido que lo tengas en cuenta, pero sí, obviamente cada red pues tiene un poco su código, o sea, lo que habéis dicho, ¿no? En plan, hacer un vídeo haciendo como un bailecito en que vas haciendo así, van saliendo cosas divulgativas, pues eso en YouTube, igual la gente piensa que está haciendo, en TikTok tiene sentido. Claro. Cada red social tiene su estilo y está bien explotarlo y está bien aprovecharlo. Entonces sí, pues es adaptar un poco los formatos a cada red social. Instagram para mí era ese perfil en el que yo quise transmitir cosas más de mi vida, no de mi vida en plan personal, sino tipo, ay, pues voy a esta charla, no sé qué, venga, ¿no? Como que complementaba Claro. YouTube y el grueso Y eso de divulgación estaba En en Twitter YouTube. no lo pongas, porque en Twitter no viene tan a cuento la información personal, por ejemplo, ¿no? Claro, exacto. Cada red tiene, o cada persona usa cada red como le apetece. Entonces, Vale, vamos a cambiar de tema porque esta persona pregunta, ¿cómo mejorar la dicción en un vídeo para que no resulte plana o monótona? Y me interesa mucho porque, claro, está preguntando por la entonación, ¿no? Esas subidas, bajadas de tono. ¿Tú eso lo trabajas mucho? ¿Le das importancia? ¿Cómo lo haces? pues eso es algo que he aprendido, creo, es decir, es la forma en la que yo hablaba antes, pero un poco más exagerada. La dicción, lo que mejor más os puedo recomendar en la vida, porque de verdad para mí ha sido un cambio, es hablar más lento. Es verdad. O sea, cuando estás grabando, estás nerviosa, hablas rápido y te trabas y te trabas y se te encalla, se te enquista una palabra y no sé qué. Hablar más lento va súper bien para la dicción, ¿no? Como hablar de forma pausada, etcétera. Obviamente la gente dice, ay, es que tienes una dicción. No, yo no tengo buena dicción. Es que cuando grabo un vídeo repito 8 veces una frase. Alguna me tiene que salir bien, digo yo, ¿no? Entonces, eso es algo que se aprende. Y, ¿qué más será aparte de la dicción? Para que no resulte plana Vale, o monótona, ¿no? Por eso decía yo claro. la entonación. Sí, a mí es algo que, o sea, de alguna forma me salía natural y luego forcé un poco. Es verdad que a veces lo fuerzo de más. O sea, cada persona, es que te puedo imitar cada divulgador porque cada divulgador tenemos una forma súper característica de hablar. O sea, cuando yo hablo en forma vídeo, sí, es natural, pero se nota que tiene un ritmo y un tempo que es de vídeo. Y cada persona tiene su entonación y mi entonación no es la misma que la de Carlos, que estuvo aquí hace un par de semanas, que la de Crespo, que la de Rocío. Entonces, es simplemente, por ejemplo, a mí me funciona mucho hablar mucho con las manos, aunque lo que estoy diciendo a micro no salga a cámara. Es decir, cuando yo estoy narrando una frase que luego tendrá encima una animación, aunque esté leyendo, no estoy así. Estoy en plan, las células fagocitan las otras, entonces muevo muchísimo las manos de manera un poco teatral y eso me ayuda a interpretar un poco mejor, aunque no se me vaya a ver luego, ¿sabes? Pero funciona. Cada persona tiene sus tips. Y practicar, mucha práctica. Es que la práctica hace el maestro, de verdad. O sea, todo se aprende. Otra, la idea de tu proyecto comenzó durante o después de la carrera de biomedicina. Buena pregunta. Muy buena pregunta. La idea de mi proyecto comenzó después. La idea de lo que quería hacer como tal, en la vida, como divulgación, comenzó en la carrera. O sea, yo sí que sabía en la carrera de alguna forma que quería dedicarme a contar ciencia para los no expertos, ¿no? Que quería contar ciencia para la sociedad. No sabía de qué forma, no sabía que existía la divulgación científica, no había escuchado hablar de eso en mi vida, la verdad, y la comunicación ni nada. Entonces, yo sí sabía que quería contar ciencia, no sabía cómo, pero a raíz de plantearme eso, encontrar el máster, estudiar el máster y tal, luego sí ya la idea de YouTube, encontrar otros canales de divulgación y eso me plantó esa semilla de, vale, yo quiero contar ciencia, pero a través de este formato en YouTube, ¿no? Entonces, sí, eso. Perfecto. Pregunta sobre el guión. Al tratarse de contenido científico, que según la temática puede ser más o menos digerible, tanto para el comunicador como para el oyente, desde tu experiencia, ¿es mejor realizar una introducción breve del tema con más o menos referencias culturales, incluso cultura pop o de la vida cotidiana, que sirvan para conectar con el público o directamente empezar ya con el contenido? O sea, ¿cómo estructuras el guión? ¿Vas a saco ya, entras de lleno, te metes ahí como un toro de Miura o no? ¿Cómo haces? Es súper buena pregunta. Hay un poco de todo, es decir, sí que al principio iba muy a saco. O sea, al principio era
hoy, al principio era, el otro día estaba en la discoteca y me pregunté por qué bailamos, porque había mucha gente bailando, o sea, era como cero introducción, de verdad. Y eso me hacía gracia, o sea, eso era un poco mi estilo y funcionaba bien, ¿no? Pero luego sí que es verdad que me di cuenta de que a nivel de guión, mejor redactado, siempre está bien empezar contando una anécdota, un dato curioso, una historia. Entonces, ahora sí que si os fijáis en mis vídeos, siempre hay una pequeña introducción con una historia ficticia o con un dato curioso sobre un tema, una anécdota, lo que sea, ¿no? Ahora sí hay un poco más esa introducción, pero no es 100% necesaria. O sea, yo a veces veo vídeos que literalmente entro y es el tema como tal. Y eso está bien, porque hay gente que busca eso. Es decir, a calidad divulgativa como divulgación de ciencia es mejor que tú metas una historia, que cuentes anécdotas. Como contenido académico, en plan que quieres contar sistema linfático tema 1 y tal, que la gente quiere esa información, es mejor ir directamente al tema. Depende de cuál sea tu rollo. Como divulgación, si quieres alcanzar público que no está interesado previamente en ese tema, un público mayor, es mejor que se lo vendas de alguna forma interesante, con una historia tal. Si es público, tipo estudiantes de biología, no hace falta. Vale, perfecto, guay. Siguiente. Hola a todos, muchas gracias por este seminario, está siendo muy interesante. Ay, qué bien. Dice, Sandra, es increíble tu trabajo y es increíble que te documentes tanto para realizar cada vídeo. Es mucho trabajo y mucho tiempo, tanto como escribir artículos científicos en revistas con gran factor de impacto como los que consultas, seguro. ¿Escribes artículos que surgen de los vídeos? No, o sea, no. Entiendo que se refiere a artículos tipo en medios y tal, porque científicos, o sea, obviamente no, Sí, porque me baso en claro, ellos, no tendría sentido repetir la claro. información. Sí, yo No, creo no, que se refiere no a redacto, o lo otro. sea, sí, no sé, no hago divulgación por escrito, o sea, sí tengo el libro y en su día, pues, gran parte de mi divulgación se basó en escribir ese libro, pero no suelo hacer mucha divulgación por escrito, por falta de tiempo, o sea, realmente a mí creo que es un medio muy guay, es lo primero que me planteé cuando estaba haciendo divulgación, ¿no? Porque me gustaba mucho, pero no, me he especializado en vídeo, entonces ahora no me planteo escribir divulgación, pero bueno, igual Bueno, en otro libro, sí, hay que igual decir, pues con algún medio sí. tu Eso libro se se lo dejo a titula Loreto, que ella Cómo sobrevivir a un mundo que intenta matarte, ese libro que publicaste. Y la siguiente pregunta tiene bastante que ver, porque dice, ¿te parece más fácil divulgar por medios escritos, pues eso, blogs, periódicos, por medios auditivos, radio o en vídeo, televisión, YouTube, etcétera? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que tiene para ti cada uno de estos medios? Bueno, por el tiempo que tenemos, vete al grano, porque si no, si tienes que desarrollar cada tipo de tal, no, pero no, tranqui. bueno. De manera escueta, todo tiene ventajas e inconvenientes. Cuando tú escribes un artículo, al no ser un vídeo, una información visual animada, pues tienes que saber redactarlo mejor, la gente tiene menos paciencia para leer que para ver cosas, creo, al menos en mi generación. Entonces, cuando redactas tienes que saber dónde meter, de qué forma, qué ritmo tiene que tener para que la gente no se aburra. Cuando divulgas en radio, que además es un medio que me encanta, me parece súper challenging, es un reto, porque no tienes imágenes. Entonces tienes que ser súper descriptivo, tienes que saber, si te estoy hablando del ADN, te tengo que escribir, ¿no? ¿Sabéis esa molécula de doble hélice que se encuentra en nuestras células en su interior? ¿No? Como que tienes que ser muy descriptivo. Y en vídeo, pues, y televisión, etcétera, pues es más fácil que la gente entienda el contenido porque visualmente lo ve, pero hay que crear ese contenido, ¿no? Entonces tú en radio, yo enciendo un micro, puedo estar en mi casa, hecha un estropajo y no pasa nada y puedo estar hablando tal. Un vídeo es, cúrrate la estética, enciende una cámara, ponte delante de la cámara, ¿no? Pero bueno, luego se Vale, entiende imagen. bien. Sí, Sí, el tema ese de es la el imagen resumen. y la exposición que conlleva, eso es otra Eso es. cuestión. Sí, Uf. sí. Dice la siguiente, no siendo experta en un determinado tema, ¿cómo filtras la información sobre el mismo tema? Esto es interesante también, la verdad son todo preguntas geniales, porque es verdad, imagínate que te pones a hablar de algo que no es a lo mejor algo que manejes mucho, ¿no? Que te Claro. adentres de nueva en ese tema. ¿Cómo filtras? ¿Cómo sabes qué es lo que vale y lo que no? La chicha, ¿de dónde sacas la chicha? Claro, no, absolutamente. A ver, partiendo de la base de que yo no divulgo de otra cosa que sea biomedicina porque no me atrevo, no quiero hacer ese intrusismo laboral, Mm. eh, más o menos de todos los temas los he estudiado previamente en la carrera. Luego hay temas que para mí flojean más. A mí la neurociencia es un tema que me parece muy complejo. ¿Cómo filtro la información? Pues yendo directamente a la información científica más pura que existe, que es
el paper, ¿no? Y el artículo científico, pero luego también contrastando con otros artículos. Es decir, igual yo, si domino de un tema, leo la información en un primer artículo y si confirma lo que más o menos ya sabía, pienso, vale, sí, es lo que pensaba, ¿no? Igual si un tema me cuesta más, intento contrastarlo con otros artículos. Y, por supuesto, siempre me queda preguntar a gente que sí sepa del tema. Es decir, yo me apoyo mucho en compañeros, compañeras, gente que pueda saber, que sepa que se dedica a neurociencias, pues les escribo, es un ejemplo, pero cualquier tema vale, ¿eh? Les escribo en plan, oye, ¿me puedes confirmar si este párrafo es correcto, ¿no? O sea, con el vídeo de la diabetes también había cosas que no tal, y escribía a un chico que trabaja y investiga diabetes, dije, ¿me puedes confirmar que esto es correcto, tal? Entonces, eso, contrastar mucha información con artículos y, si no, le preguntas a expertos que sí sepan. Genial, perfecto, queda clara la respuesta. Dice otro, me gustaría que explicase cuánto tiempo dedica a analizar los algoritmos y otras cuestiones sobre cómo alcanzar espectadores en las distintas redes sociales y en qué medida las aplicaciones para gestión de redes sociales, como HotSuite, que antes citaste, te pueden ayudar para este fin. Claro, a ver, o sea, yo sí estoy mirando mucho estadísticas y tal, pero es que os digo, cualquier herramienta que os pueda medio vender, que os va a ayudar a conseguir más espectadores, a ver, fiabilidad, las justas, también entended que es algo muy impredecible, es decir, si una mejor miniatura tendrá más impacto el vídeo, si tienes un mejor título también, pero yo más o menos pues voy mirando estadísticas que me da la misma plataforma de YouTube, por ejemplo. Estadísticas en Instagram y Twitter no miro tantas, honestamente, sobre todo es YouTube. Entonces ahí pues me pueden ofrecer estadísticas fuera de visualizaciones, etcétera, pues retención de audiencia, por ejemplo, ¿no? Que te puede decir, pues la gente de media, ¿cuánta gente se queda a ver el final del vídeo? Si tú ves que en un punto del vídeo la retención de audiencia cae bastante, es que ahí la gente se ha aburrido o se ha enfadado y se ha ido o cualquier cosa. Entonces ahí dices, vale, pues aquí tendría que haber metido alguna broma o alguna cosa. Entonces, bueno, voy mirando toda la información que me puede dar YouTube, pero siempre desde la distancia, es decir, no tomarlo como algo, como una verdad absoluta, ¿no? De, vale, pues por este motivo este vídeo no ha funcionado. No, no existen verdades absolutas en redes sociales. Entonces, bueno. Nos quedan 4 minutitos y como 4 preguntitas, o sea que, mira, la siguiente es de Tatiana, que dice, ¿crees que el hecho de realizar divulgación científica en redes en un idioma cooficial puede reducir las posibilidades de visualización o no tiene por qué influir en una mayor posición? Para generar una marca de proyecto que asocia a tu perfil profesional, ¿es mejor establecer una coherencia o línea editorial igual en todas las redes en las que publiques tu contenido? Y añade Tatiana, muy interesante y útil todo lo que se ha compartido. Muchas gracias por la oportunidad. Pues es muy interesante esta pregunta, Tatiana, Gracias. sobre todo porque, bueno, nosotros estamos aquí en Galicia, tú estás en otra comunidad, Galicia, pero aquí en Galicia total. tenemos un idioma cooficial y eso te limita, te abre puertas. ¿Tú qué contestarías, Sandra? Pues un poco, mira, honestamente tiene cosas buenas y malas. Yo soy catalana, entonces me planteé si hago divulgación en catalán. ¿Qué tiene de bueno? Pues primero que te van a salir, es decir, vas a tener menos competencia porque igual hay menos gente divulgando en catalán en YouTube. Y eso es positivo porque te va a conocer muchísima gente, en tu caso, pues de Galicia, ¿no? De toda Galicia. Claro. Y eso es guay. O sea, y además estás aportando algo por la lengua y por tu cultura. Es decir, si tú divulgas en gallego, ¿cuánta gente divulga en gallego? No hay tanta, ¿no? Y es bueno también que haya divulgación en ese idioma. Entonces, es una parte que es positiva. ¿Qué parte es negativa? A ver, no, o sea, obviamente el español es un idioma que no solo se habla en España, sino también en Latinoamérica. Entonces, obviamente el impacto a nivel de visualizaciones que puedes tener si es que tu proyecto va bien, si hablas en un idioma que se habla en varios países, pues va a ser mayor. Pero es que depende, o sea, si hubiera hecho divulgación en catalán, pues me estaría dedicando a lo mismo seguramente y sería más nicho, ¿no? Y haría una divulgación pues en mi tierra y eso está muy guay. Realmente es honestamente lo que te salga más natural. Incluso si para ti es más natural hablar gallego, no te fuerces a hablar castellano porque así vas a llegar a más gente, porque igual esa pérdida de naturalidad hace que el vídeo no quede tan bien, ¿no? Entonces, no te fuerces. A mí, no sé, empecé en castellano y ahora de catalán me cuesta incluso más divulgar que en castellano porque me he acostumbrado, ¿no? Entonces, lo que te salga natural. Vale. ¿Cómo logras generar comunidad en YouTube? En comparación a Instagram parece más distante y parece más complicado generar engagement. ¿Cómo trasladarías una comunidad de Instagram más consolidada a YouTube? ¿Es verdad? Lo que dices. Respondiendo comentarios, leyendo mucho el feedback de la comunidad, es decir,
agradecer los buenos comentarios, no solo responder a los malos, que a veces hay gente que cae un poco en eso, ¿no? O sea, si alguien te dice, guau, gran vídeo, qué interesante, respóndele, muchísimas gracias, qué guay. Si te hacen propuestas, ¿no? Ay, ¿podrías hacer un vídeo del sistema nervioso? Respóndeles, guau, me lo apunto, súper guay. Siempre que sea verdad, si no, no. Pero contactando mucho con ellos. Luego tienes la pestaña comunidad en YouTube, que puedes subir una foto, un vídeo, anunciar en lo que estás trabajando. La semana que viene un vídeo sobre esto, ¿no? O sea, es hablar con ellos, habla con ellos, demuéstrales que les escuchas los vídeos. Di, me propusisteis este tema, me ha encantado, aquí tenéis el vídeo, ¿no? O sea, Vale. eso. Sí, trata de conectar un poquito ahí con la gente. ¿En qué punto crees que puedes estar preparado para empezar un proyecto con temática relacionada con la misma? Es la penúltima pregunta. ¿En qué punto puedes estar preparado para empezar un proyecto? O sea, en cuanto a formación, ¿te refieres? Tipo... A ver, Sí. honestamente, quiero decir, hay gente que divulga una temática, incluso ni siquiera tiene la carrera. Entonces, para mí no es importante el curso que estás dentro de en una carrera, sino el valor que le das al rigor. Es decir, yo conozco gente que ha empezado divulgando en primero de física, ¿no? Y a esa gente le ha funcionado muy bien. Hay gente que igual está en cuarto de física y está divulgando y no se ha leído un paper porque ha redactado cualquier cosa. Entonces, para mí es más importante que intentéis que esa información sea contrastada y etcétera, que no el punto en el que estáis. Podéis empezar a divulgar desde el día 1 que estáis estudiando algo. Es decir, si os informáis sobre un tema, no hace falta que hayáis dado ese tema en clase para divulgarlo, ¿no? Bueno, no sé si me escuchas, Sandra, porque se me ha caído la Sí, pantalla y... Sí, me escuchas. Bueno, te pues si me escucho, te escuchas, por lo escucho. menos, Sí, sí, sí. porque yo ahora mismo no te veo, son cosas que tienen las charlas telemáticas. Ah, Vamos a jolín. dejarlo aquí. Sé que quedaba una pregunta, le pido disculpas a la persona porque ahora mismo no la veo en el chat, pero sí Sí, que la por lo puedo menos leer como yo nos si estamos... quieres, Loreto, rápido, ¿eh? Ah, sí, pues si la puedes ¿Quieres que leer te la lo lea? agradezco, porque a mí Claro. se me ha caído la A pantalla. ver, Sí, sí, dice, no adelante. te preocupes, dice, tengo un proyecto en mente desde hace tiempo divulgando información sobre sostenibilidad, pero no sé si esperar a estar más formada en el tema de comunicación y edición y posponerlo un par de Ahí años, está. empezar ahora con menos conocimientos. Lo que he dicho, como todo se aprende, si te apetece, empieza ahora, porque no sabes dónde vas a estar en 2 años y no sabes si vas a tener tiempo en tu vida. Entonces, honestamente, empieza ya y todo se aprende por el camino. O sea, mírate un par de tutoriales para editar, escribe un guión con el que te sientas cómodo o cómoda y comienza. Y luego Bueno, todo se irá aprendiendo. Y mucho ánimo. pues genial. Yo creo que hemos llegado al final de nuestro tiempo y esta charla va a quedar subida a internet, así que la vais a poder consultar porque es muy aprovechable. Hemos aprendido un montón de técnicas, de tips, de herramientas. Yo me quedo con el Toggle Track, me quedo con el Trello, bueno, el Trello, como se pronuncie. Me ha Sí, encantado esa idea que, ¿no?, que comentabas antes de que te sentías como Homer Simpson, ¿no? Cuando todo el mundo conectando ahí con el tema con el en tu meme, carrera total. y tú pensando en lo que eres a día de hoy, que eres increíble, lo haces genial, comunicas muy bien y ha sido fantástico este taller contigo, Sandra, de verdad que te seguimos. El domingo no nos perdemos tu nuevo vídeo a las 6. Jolín, ¿cómo se te ha quedado? Gracias, Loreto, a ti de verdad por la entrevista y por todo. Muy bien. Pues te seguimos viendo en tu canal, en La Hiperactina. Hasta la próxima, Sandra. Un abrazo. Hasta luego, chao. Gracias. Y a todos vosotros, pues invitaros a apuntaros al siguiente taller que tendremos en Laboralia, que será en este caso un taller de Adventure, que podéis apuntaros en adventureudc.com y será el próximo día 10 de noviembre con Carlota Corzo. Es una conferencia masterclass en la que vamos a hablar de emprendimientos que inspiran el impacto social como fórmula de éxito empresarial. Ya podéis apuntaros en esta página adventureudc.com y nada, que os esperamos el próximo 10 de noviembre y si no, pues nos vemos y nos escuchamos por aquí, por este canal de Laboralia del Consejo Social de la Universidad de La Coruña. Esperemos que haya sido interesante y que hayamos aprendido mucho todos, que yo creo que sí. Hasta la próxima.